La economía mixta se sitúa en medio de los sistemas de economía de mercado y de planificación centralizada, tratando de aprovechar las ventajas de ambos sistemas, aunque en la práctica ha sido inevitable heredar sus defectos. Este sistema entró en vigor después de la Gran Depresión, que fue provocada por las crisis a las que se exponía continuamente el sistema de economía de mercado. En la actualidad, las funciones fundamentales del Estado en un sistema de economía mixta son las siguientes. 1. Establecer el marco jurídico institucional. Sin la existencia de reglas y normativas básicas, no sería posible que familias y empresas desarrollen sus actividades sin que nadie se viera perjudicado. 2. Suministrar bienes públicos. La sociedad considera que bienes como la sanidad o la educación deberían estar al alcance de todos. Por lo tanto, son suministrados por el Estado, ya que la empresa privada no los podría suministrar o lo haría a precios demasiado altos. 3. Redistribuir la renta. El sector público trata de corregir las diferencias socioeconómicas para lograr un mínimo nivel de bienestar para todos. 4. Suavizar la inestabilidad cíclica. Sujeto a la iniciativa privada, el sistema de economía de mercado alterna fases de expansión y fases de recesión, por lo que es responsabilidad del Estado que las transiciones entre ambos tipos de ciclo sean lo más suave posible. El sistema de economía de mercado se caracteriza por la mínima intervención del Estado en las decisiones económicas. El Estado toma las decisiones mediante un pacto que se realiza entre consumidor y productor. Los precios serán las señales que guiarán a los consumidores y a las empresas en sus decisiones. Este sistema cree que al no intervenir el Estado, garantiza la igualdad de condiciones y se establece un mercado de competencia perfecta. La falta de intervención del Estado, sin embargo, no permite la ayuda social, cancelando subsidios, por ejemplo. Una de las principales desventajas que posee este sistema es que no proporcionan por sí mismos una distribución justa y equitativa de la renta entre los distintos individuos y grupos sociales. Ahora hablaré sobre el sistema económico centralizado. El sistema económico centralizado es donde los factores de producción están en las manos del Estado, el cual es el único agente económico relevante. El mercado pierde su razón de ser como mecanismo asignador de recursos. Los principales problemas de este sistema son tres: los errores de producción, excesiva burocracia y los errores informativos. Errores de previsión son donde los planificadores no siempre aciertan en sus previsiones, y esto se traduce en la falta de adaptación a la realidad, como también escasa capacidad de reacción. En la excesiva burocracia es donde la burocracia es un conjunto de actividades y trámites que hay que seguir para resolver un conjunto de carácter administrativo. Por esta razón se retrasaba la toma de decisiones. Y por último, los errores informativos, ya que como es una planificación centralizada, causa dificultad al disponer datos actualizados de las instituciones. ¿Qué produce Alemania? Alemania produce vehículos, maquinaria, productos químicos, metales, medicamentos, productos alimenticios, máquinas de oficina, muebles, joyas, productos derivados de carbón y petróleo, textiles y entre otros. ¿Cómo produce Alemania? Alemania se convirtió en uno de los países más estables económicamente a diferencia de otros. ¿Pero por qué sucede esto? Las 4 claves que explican por qué Alemania trabaja menos pero produce más son que en las horas de trabajo realmente se trabaja, hay comunicación directa con sus superiores, tienen una vida normal fuera del trabajo, compatibilizan paternidad o maternidad con el trabajo. ¿Para quién produce Alemania? Los principales destinos de las exportaciones de Alemania son los siguientes países: Francia, Estados Unidos, Reino Unido, China y los Países Bajos. Colombia. El sistema económico colombiano ha sufrido diversas crisis durante los últimos años. No es una economía libre de las dificultades económicas mundiales y es por ello que su sistema económico representa el capitalismo, la existencia de la propiedad privada y las características del neoliberalismo, aunque aún siendo la imagen presidencial como principal rector del sector político. ¿Qué produce Colombia? Colombia se basa en la producción de bienes primarios para la exportación.
y en la producción de bienes de consumo para el mercado interno. Una de las actividades económicas más tradicionales es el cultivo de café. ¿Cómo produce Colombia? En el ámbito de agricultura, el café es el cultivo principal. Se cultiva principalmente en las vertientes de las montañas, entre los 914 y los 1828 metros de altitud. En la pesca, Colombia es privilegiado con 2 mares y con cerca de 2000 especies de peces, como por ejemplo la trucha, el tarpón, el pez vela y el atún. En la minería, el petróleo y el oro son los productos principales de minerales de Colombia, extrayéndose considerables cantidades donde la producción de petróleo crudo se concentra en el valle del río Magdalena, aproximadamente a 645 kilómetros del mar del Caribe. ¿Para quién produce? Colombia exporta actualmente alrededor de 500 toneladas al año, que equivalen aproximadamente al 85% de su producción. Sus principales exportadores son Estados Unidos, Alemania y Japón. Cuba es uno de los países más grandes del Caribe, con una población de 11,2 millones de personas y un Producto Interno Bruto de 68,230 millones de dólares, que se estima crece alrededor del 2,5 anualmente. Según los últimos datos del Banco Mundial, la tasa de desempleo es de 4,3 y la inflación alcanza un 6%. Su deuda pública equivale al 35,9% del Producto Interno Bruto, mientras que la externa es de 23.440 millones. El Índice de Libertad Económica del 2014 señala que Cuba continúa siendo uno de los países menos autónomos en este aspecto debido al deterioro de su libre comercio, el aspecto fiscal y monetario, además de que todavía mantiene el sector privado bajo regulaciones estatales. ¿Qué y cuánto produce Cuba? Uno de los principales sectores que componen el Producto Interno Bruto de Cuba es el de los servicios, que equivale al 73,9% y es uno de los que acapara la mayor fuerza laboral. Le sigue la división industrial, que incluye hidrocarburos, farmacéuticas, tabaco, construcción y maquinaria de agricultura con el 22,3%. La agricultura, con un 3,8%, también es otro de los sectores claves al producir bienes de alta demanda como azúcar, tabaco, café y arroz. De acuerdo con el Reporte del Desarrollo Humano de la Organización de las Naciones Unidas, el intercambio comercial internacional de Cuba representa el 38,5% de su Producto Interno Bruto y sus exportaciones alcanzan un valor de 6.252 millones de dólares, según datos del 2013. ¿Cómo produce Cuba? La jornada de trabajo diaria es de 8 horas y puede llegar en determinados días de la semana hasta 1 hora adicional, siempre que no exceda el límite de 44 horas semanales. Las remuneraciones no pueden ser inferior al salario mínimo, en proporción al tiempo real de trabajo, un día de descanso semanal y 7 días naturales de vacaciones anuales pagadas como mínimo. La mayor parte de la producción agrícola de Cuba, que es el 60%, es realizada por los campesinos privados y por los cooperativistas. La isla caribeña principalmente exporta petróleo, níquel, productos médicos, azúcar, tabaco, pescado y café. Los principales destinos de exportación de Cuba son China, Venezuela, España, Países Bajos y el Reino Unido. Con Venezuela mantienen un acuerdo preferente por el hidrocarburo, que en parte paga con trabajadores cubanos en el país bolivariano, que incluye alrededor de 30.000 especialistas en medicina.